Un cordial saludo a la teleaudiencia que a continuación va a ver el video. Les habla Miguel Másmela y les voy a exponer cultura, un concepto antropológico. Antropología en contexto con la cultura son estos temas a tratar. Conceptos y definiciones de cultura, cultura y sociedad, enculturación, relativismo cultural, etnocentrismo, universales de la cultura, componentes de la cultura, entidades de la cultura y perspectivas de la cultura. Estudios sobre la cultura y las identidades sociales. Son estos temas a considerar: la concepción simbólica de la cultura como proceso simbólico, objeto de una disciplina o campo transdisciplinario de estudios, transversalidad de la cultura, interiorización de la cultura y eficacia operativa de las formas subjetivadas de la cultura. Las preguntas que son la raíz de esta exposición que estoy haciendo son estas, de las cuales una de estas voy a responder cada una. La primera dice: ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Para mí, cultura, en base a la antropología, tiene que ver con el estudio de uno o varios mundos representados en cada ser humano, sus comportamientos, sus creencias, sus religiones, sus políticas, sus bienes sociales y bienes afines relacionados. Segunda pregunta: ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Porque ha sido y aún es base fundamental para los antropólogos de la antigüedad como los actuales antropólogos de estos últimos tiempos, para basarse en el estudio de comportamientos en la parte social, en las ciencias sociales y demás términos afines, como por ejemplo lo que es la sociología, la política y otros relacionados con ello. Tercera pregunta: ¿cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Desde la prehistoria hasta los últimos tiempos y durante todos los siglos pasados, antiguos antropólogos han aportado teóricamente sus conceptos y la cultura ha sido muy clave para ellos y aún para algunos que lo hacen una gran influyente para sus estudios en su área y ámbito. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Decimos que cultura y sociedad aparentemente son iguales, pero no lo son. De acuerdo a la definición de mis consultas, se puede decir que el individuo es parte de una sociedad, o es como una fuente de base social, pero la cultura ya tiene que ver como un grupo, conjunto de conocimientos que hacen personas que, de acuerdo a sus diversas religiones, políticas o creencias, o todo lo que profesen, se difieren uno de ellos. La cultura es una determinante para determinar diferencias entre varios grupos, mientras que la parte social ya se puede definir con facilidad. ¿Cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? La enculturación es el aprendizaje consciente e inconsciente dada de ante generaciones o generaciones mayores a las de uno o antecesoras. El relativismo cultural son aquellos rasgos valorados en las cosas buenas o malas o en los valores del bien y el mal relativos en cada cultura a estudiar. Y el etnocentrismo es aquella tendencia que se estudia en una determinada cultura dentro de una vida propia que se esté estudiando por el antropólogo. Y así, de esta manera, finalizo la exposición para todos aquellos que están estudiando antropología y que les pueda servir de base para sus inicios en el estudio. Gracias por su atención. Les habló su servidor Miguel Másmela. Que estén bien y será hasta otra oportunidad.